Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. No he tenido nunca ninguna relación con ninguna empresa ni ninguna cuenta fuera, y por lo tanto todo lo que se ha dicho es mentira. Jamás he querido paralizar nada de ninguna investigación de nada porque no la había, como ya señaló el ministro del Interior en su día, y por lo tanto creo que ha quedado muy claro que toda mi actuación en este asunto ha sido legal y clara. A la primera pregunta, ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? La gente ha votado, ha contestado, un 88,23% no y un 11,77% sí. A la segunda pregunta, ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos, En Comú Podem y En Marea? La gente ha contestado con un 91,79% sí y con un 8,21% no. Pero fíjense, un 88%, más de un 90%, yo les voy a dar una que tiene el 100%. Y es que el 100% de los votantes de Podemos lo que no quieren es a Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. En absoluto. Nosotros estamos trabajando en este momento que es muy complicado porque estamos en funciones, pero con una tarea por delante que hacer y a eso es a lo que nos dedicamos, a trabajar. No hay una sucesión abierta y no la va a haber en un inmediato futuro. Rajoy es mi candidato. No es el mejor candidato porque lo diga el PP, sino porque hay 7.300.000 españoles que así lo han dicho. Y como la política consiste en cuentas resultados, en diferenciar entre ganar y perder, pues el presidente Rajoy ha ganado las elecciones. Desde hace mucho tiempo intentan tumbar a Rajoy, pero no lo consiguen, ¿no? Y desde el día 21, como perdieron las elecciones y las ganó otra vez el Partido Popular y Mariano Rajoy, pues redoblan los esfuerzos, pero no parece que lo vayan a conseguir. Nos quedamos con la sensación de que a pesar de no ser un ámbito carcelario, pues tiene muchas de las características de un ámbito carcelario y bueno, en eso ha consistido la visita. Insistimos, un mensaje central, el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado y por supuesto pues a partir de ahora iniciamos una labor de fiscalización como grupo parlamentario de la vida en los CIE. ¿Cuándo vamos a cambiar esta música, Mary? Nunca. Claro, dijo el primer día que llegó, dijo, esta música quiero ser recibida todas las mañanas con esta música. Y amenazó con una cucharilla de plástico. Y en aquel momento la música quedó fijada como el momento de apertura de este programa. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros y miembras de la resistencia en torno a unas tazas de café, a unas portadas de los periódicos para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan agitado, tan convulso. Buenos días, ahora sí, Mary. Muy buenos días a todos. Buenos días a Yasmina también y a todos esos expatriados ciudadanos que tuvieron un día que dejar este país en busca de nuevas oportunidades, caminando, siempre mirando hacia adelante, dejando atrás tantas y tantas cosas, y que muchos de ellos nos escuchan. Algunos nos envían mensajes, mira, es que paso muchas horas aquí de soledad, en esta habitación,
he bajado a comprar unas verduras al pakistaní que tengo debajo, nos decían el otro día, es de un barrio de París. Y luego subo a la habitación y aquí en este momento de soledad aprovecho para conectar con mi país escuchando a través de la cafetera qué es lo que está ocurriendo por allí. Así que nos encanta saber que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que os mantiene conectados con esa otra realidad, una realidad paralela que se vive en España. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Un saludo, por tanto, a todos aquellos que se incorporan también en directo: Sánchez Cajal, Lanfield, Ángel Trianero, Nuria, Jimaguari, Cheflo, GR, Daniel Riquelme, Isabel Aragón, Cricaes, Alicia, Stop Tip, En Marea, Benicassim, PSV, Hardy Useful, Imaillón, Zarracuca, Guillem Salazar, Ruiz Santos, en fin, tantos y tantos amigos que se conectan ahora en directo a través de internet, a través de las redes sociales. Hay un hashtag que estamos utilizando en Twitter, el hashtag es La Cafetera Mónica Oltra. La Cafetera Mónica Oltra, porque en efecto vamos a hablar con la vicepresidenta y consejera de Igualdad del Gobierno de Valencia, y es una entrevista que teníamos muchas ganas, es una conversación que teníamos muchas ganas de que se produjera desde hacía mucho tiempo, porque como siempre se está colocando al gobierno valenciano como ejemplo, como modelo de lo que se podría hacer a nivel nacional, queremos hablar con Mónica Oltra para conocer a qué es exactamente a lo que se refieren cuando nos hablan de el modelo valenciano, del gobierno a la valenciana. Así que hablaremos con ella ahora en unos segundos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park. ¿El qué me dices? Que creo que es el cumpleaños de Sánchez Cajal, porque veo que por aquí le estáis felicitando a todos, así que muchas felicidades. No sabemos cuántos cumples. Claro, si no me lo avisáis antes no podemos preparar una música adecuada de cumpleaños. Por cierto, Meli, tu cumpleaños es dentro de poco. Bueno, ¿dentro de poco? yo no cumplo años ya. Claro, sí, claro. Yo ya me he estancado en los 25, ya no paso de ahí. Qué impudicia, qué vergüenza, por favor. Si yo tuviera 25 años otra vez, Mary, la vida. En fin, bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, de verdad. Vamos a ver un poco las portadas de los periódicos antes de que entremos directamente en materia, pero es verdad que como esto es una gran familia, este programa es una gran familia que construís vosotros cada día, pues mira, nos gusta saber que hoy es el cumpleaños, si es el cumpleaños de Sánchez Cajal, 36, nos dice María. ¿36? ¿María? Sí, es que estaba aquí leyendo porque es que estáis comentando todos felicidades. Creo que os queréis mucho, ¿eh? No, está muy bien y además nos gusta mucho que haya esta relación entre los amigos de la cafetera, la gran familia de la cafetera, y nos gusta porque es verdad que se ha creado una comunidad muy interesante, muy activa, muy participativa, y sabéis que hay varias formas de participar en el programa. Por una parte a través de internet o de Twitter, y otras como el teléfono móvil. Hay un WhatsApp con un número de teléfono, ese es para mensajes de audio, 627-002-002. 627-002, o a través del Twitter del programa utilizando ese hashtag La Cafetera Mónica Oltra, con quien hablaremos enseguida. Hacía bastantes meses que no conseguíamos hablar, de hecho nos ha ayudado algún miembro de la Resistencia a contactar con su departamento y a ejercer presión, porque hacía bastante tiempo, casi desde que entraron en el gobierno valenciano, que no conseguíamos hablar con ella. Tienen muchas responsabilidades y es normal, eso es normal que ocurra. Bien, bueno, las portadas de los periódicos. Vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad y después ya conversamos tranquilamente con Mónica Oltra. Dice el periódico El País hoy, nos encontramos con un titular a primera hora de la mañana, una crisis que hemos visto como se iba destapando poco a poco en los últimos días, después de que se conociese esa multa que se le impuso a José María Aznar por el impago o por una mala gestión con Hacienda. Y hemos visto, este es en la portada del periódico El Mundo, hemos visto cómo de pronto se abría en el Partido Popular una nueva crisis
a esa que ya se está viviendo por la sucesión dentro del PP, de la que hablaremos ahora enseguida. Pero dice el periódico El Mundo: Aznar desafía a Montoro y abre otro frente en el Partido Popular. Pide al fiscal que investigue a Hacienda por revelar datos tributarios y desatar una campaña de injurias. Fuentes del Partido Popular temen que el trato de Moncloa al expresidente y a Soria pase factura. Aquí hay dos reflexiones que me gustaría hacer. En primer lugar, Aznar se siente muy escandalizado y en el Partido Popular se sienten muy escandalizados porque Hacienda filtre datos. ¿No les pareció tan raro cuando los datos que filtraba eran los datos de Juan Carlos Monedero? Eso ya les parecía mejor. Eso por una parte. Y en segundo lugar, hay una cosa que pone de manifiesto este nuevo enfado de José María Aznar. A mí hace ya bastante tiempo, cuando se abre toda la crisis de Gürtel, alguien me dijo, dice, el problema es que José María Aznar está reprochando al gobierno de Mariano Rajoy, le está reprochando que no haya sido capaz de gestionar el asunto de Gürtel de otra manera. Es decir, que no lo haya podido evitar que estalle, ¿no? Porque creen que le salpica directamente. Mucha suerte tiene José María Aznar, que todavía nadie le ha sacado o nadie se ha atrevido a sacarle en los papeles. Pero que todos los tesoreros, incluidos los de su etapa, acaben emplumados y que nada de allí se comente ni salpique a José María Aznar. Se ha hablado de todos los secretarios generales, se ha hablado de todos sus ministros. Vemos a Rodrigo Rato, la última que aparece en las sociedades con una relación con las sociedades de Panamá, en fin. Y José María Aznar siempre sale como cuando Esperanza Aguirre acude, siempre sale del barrizal sin mancharse una sola gota. Que dé gracias. Bueno, pues en lugar de eso, parece ser que ha pedido a la Fiscalía que investigue a Hacienda por revelar datos tributarios. Está bien, a ver si de una vez por todas nos enteramos por qué en Hacienda se filtran los dossiers de forma tan interesada. Eso no está mal. También vemos en la portada de el periódico, ese es el tema central en el periódico El Mundo, pero en la portada del ABC, prisión incondicional. Ausbank financiaba a manos limpias a cambio de entrar en causas contra banqueros. Cárcel sin fianza para los dos cerebros de la trama, cuyo origen desvela hoy el ABC. El juez les imputa, entre otros delitos, pertenencia a organización criminal y extorsión. Y ahí vemos la fotografía de Luis Pineda y de Miguel Bernat. A mí este caso, realmente hay un aspecto que me parece parte de esto lo han creado los medios de comunicación. Ahora muchos echan las manos a la cabeza y se escandalizan porque es posible que esto fulmine el caso contra la infanta, que se lleve por delante toda la instrucción contra la infanta y que la infanta salga impune. Y es muy posible, porque ¿qué fiscal en su sano juicio, no ya además uno que defiende que la infanta no ha tenido nada que ver, sino cualquiera en su sano juicio, aceptaría que una organización acusada de prácticas cuasi mafiosas sea la que encabece ese caso? No lo aceptaría nadie, entre otras cosas porque una de las cosas que están revelando las investigaciones policiales, en las que creo que hay hasta grabaciones de audio, lo que defienden es que esta organización podía imputar y desimputar en función de quién pagase. Con lo cual, ¿qué garantía tienen los fiscales de que los que han llegado imputados lo han llegado porque realmente lo merecían o lo han llegado simplemente porque entraron a formar parte de la rueda de desimputaciones por financiación, por pagar? Así que, claro que esto se lleva por delante de todo el caso. Y en parte la culpa la tienen los medios de comunicación, que han estado paseando a manos limpias como si de una organización normal se tratase, cuando se trataba de un no sindicato, de un autodenominado sindicato, próximo a la extrema derecha, al que se ha estado alimentando en todos los programas de televisión, invitándoles como si fueran un interlocutor social más, que es una cosa absolutamente escandalosa. Ayer yo me encontré en el programa de Telecinco con Virginia López Negrete, la abogada que sigue en la acusación contra la infanta, que ahora dice que ella en realidad no trabajaba para Manos Limpias, que simplemente trabajaba para Manos Limpias, pero que no pertenece a... Y ahora todos se desvinculan. Entonces, cuando todos le etiquetaban como Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias, no le importaba tanto. Ahora todos miran para otro lado, ¿no? Tratando de huir del escandalazo que se avecina con este asunto. En fin, el autoproclamado sindicato. Bueno, pues hoy lo encontramos en varias de las portadas. Es un asunto trascendental que va a afectar sin ninguna duda al caso de la infanta y que muy probablemente lo
lo deje sin ningún tipo de... No lo van a poder perseguir, vamos, esto parece bastante claro, aunque nadie se pone de acuerdo y dependerá muy mucho de lo que diga ahora el juez, ¿no? Ausbank cobraba por hablar bien de los bancos en sus publicaciones, testimonio de una víctima de la presunta extorsión de Luis Pineda, el presidente de Ausbank, reclamó 300.000 euros anuales al primer ejecutivo de Credit Services, Javier López, a cambio de publicidad y dejar de hablar mal de su entidad. Estos son medios de comunicación que si todo esto se demuestra, porque todo esto tiene que ser demostrado y con pruebas, aunque parece que la policía lleva un año grabando cosas, pero si todo esto se demuestra, que haya organizaciones que se hayan dedicado abiertamente a la extorsión, esto es una cosa, en fin. También el periódico El País. La consulta de Podemos otorga todo el poder a Pablo Iglesias. Un 88,23% respalda a su líder contra el acuerdo de PSOE y Ciudadanos. Este fin de semana se han estado celebrando esas votaciones y allí, según parece, la mayor parte de las bases de Podemos han respaldado al líder contra el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Ayer Pablo Echenique fue el encargado de anunciar los resultados de esta votación y lo anunció en estos términos. A la primera pregunta, ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? La gente ha votado, ha contestado, un 88,23% no y un 11,77% sí. A la segunda pregunta, ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos, En Comú Podem y en Marea? La gente ha contestado con un 91,79% sí y con un 8,21% no. Así lo anuncia Pablo Echenique. Irene Montero analizaba los datos señalando el apoyo tan importante que había obtenido esta postura. Creemos que los resultados de la votación son rotundos y ese será el mandato que nosotros tenemos para adoptar una posición, que es la que ha decidido la consulta, en el proceso de formación de gobierno en los días que quedan. Dice Elena Noruega: Fernando, espero con lujuria ver cómo llamas a Maruenda por su nuevo cargo cuando te vuelva a ver en televisión. Si lo esperas de esa manera, me lo voy a apuntar en el papel. Me va a dar la tos. No digáis estas cosas, que entonces pierdo el control de la mañana. El periódico El Mundo dice, también destaca este asunto y dice, además lleva una entrevista, dice, las bases de Podemos rechazan el pacto con el PSOE y Ciudadanos, también lo lleva La Vanguardia, pero lleva una entrevista con Alberto Núñez Feijóo, unas palabras de Alberto Núñez Feijóo, porque participó en unos desayunos en una tribuna autonómica del periódico El Mundo. Los populistas imponen el tuit al razonamiento. El presidente de la Xunta pide el voto útil del centro derecha para que no gobierne la izquierda. Ayer, es que es verdad, bueno, le preguntaron a Núñez Feijóo por un montón de cosas, pero entre otras cosas le preguntaron por Mariano Rajoy. Sabéis que hay una brecha abierta en el seno del Partido Popular en la que se empieza a cuestionar, a través de la cual se empieza a ver el debate interno que hay sobre la sucesión, en torno a la sucesión. ¿Será Mariano Rajoy el candidato? Núñez Feijóo dijo que era el mejor posicionado. No es el mejor candidato porque lo diga el PP, sino porque hay 7.300.000 españoles que así lo han dicho. Y como la política consiste en cuentas resultados, en diferenciar entre ganar y perder, pues el presidente Rajoy ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones. También Margallo se sumó a este conjunto de apoyos para hacer ver que no hay una disputa en torno a Mariano Rajoy. Y lo dijo así. Que Rajoy ha hecho una magnífica labor al frente del gobierno de España en estos 4 años, es el candidato que ha ganado las elecciones y no hay nadie en el Partido Popular a alto nivel que esté discutiendo el liderazgo de Rajoy. Y Soraya Sáez de Santamaría también le preguntaron y negó que se estén produciendo enfrentamientos dentro del Partido Popular. En absoluto. Nosotros estamos trabajando en este momento que es muy complicado porque estamos en funciones, pero con una tarea por delante que hacer y a eso es a lo que nos dedicamos, a trabajar. Y aquí dejadme que os cuente cuál es la última
cosa sobre la que se especula en los mentideros de la Corte. Porque sabéis que, como hemos vivido, la caída en desgracia de José Manuel Soria en muy pocas horas, porque el lunes compareció primero en el Congreso de los Diputados tratando de dar alguna explicación, empezó a liarse con las versiones y empezó a contradecirse hasta que el viernes conocimos su dimisión. Bueno, pues bien, a lo largo de esa semana se ha especulado mucho en el por qué el gobierno le retira su apoyo. De hecho, le retira su apoyo hasta el punto de que en los 2 primeros días vemos como todos los ministros salen al unísono defendiéndole y después poco a poco se va produciendo silencio en torno a José Manuel Soria. José Manuel Soria concedió varias entrevistas el viernes, una de ellas a 13 Televisión, otra al periódico El Mundo, a diferentes diarios impresos, y allí dijo que Mariano Rajoy le había anunciado, le había dicho: hagas lo que hagas, a mí me parecerá bien, yo te apoyaré, hagas lo que hagas. Lo cual nos dice 2 cosas. En primer lugar, que Mariano Rajoy no tiene ningún espíritu regeneracionista como vienen defendiendo desde el Partido Popular. Porque si José Manuel Soria hubiera decidido quedarse, entonces Mariano Rajoy le hubiera apoyado como ya le anunció a él, ¿no? Así que espíritu de regeneración cero. Pero entonces todo el mundo se pregunta cómo es posible que cayera José Manuel Soria, uno de los hombres fuertes hasta entonces de Mariano Rajoy. Y hay quien cree ver una operación de Soraya Sáez de Santamaría. Para que os hagáis una idea, algunos defienden, con la boca pequeñita, porque nadie se atreve a decirlo abiertamente, que Soraya Sáez de Santamaría ha estado enviando dossiers a los periódicos, a las redacciones de los periódicos, a los directivos, dossiers donde ya aparecía la empresa en Jersey de José Manuel Soria. Así que la gente estaba atribuyendo a una operación de Soraya Sáez de Santamaría para quitárselo de en medio, como posible competidor y como posible candidato a suceder a Mariano Rajoy, y así a ella se le quedaba despejado el camino. Y de esto hay gente del Partido Popular que lo está enarbolando, no es que lo esté diciendo la izquierda con maledicencia, es que en el propio Partido Popular hay gente que está defendiendo esta tesis, que ha sido Soraya la que ha matado a José Manuel Soria. Yo os digo que por la información que yo tengo no ha sido así. Me consta que el periódico El Mundo, un redactor del periódico El Mundo, un periodista, que cuando aparecen las primeras informaciones sobre José Manuel Soria y José Manuel Soria comparece en público y dice: nosotros no hemos tenido no entiendo ninguna empresa en el Reino Unido, esa es una empresa británica, no entiendo cómo aparece mi firma allí. Entonces un periodista del periódico El Mundo, sabiendo que por 70 libras accedes directamente al registro mercantil británico, se metió en el registro mercantil, pagó las 70 libras y preguntó cuál era el listado de compañías en las que figuraba José Manuel Soria. Y allí apareció la compañía en Jersey. Así que, independientemente de que el gobierno o Soraya haya estado alimentando la teoría o la haya estado dando un poco de altavoz o empujando o haya provocado el vacío y el silencio del resto de los miembros del gobierno contra José Manuel Soria, pero lo cierto es que la información nace más bien de las contradicciones del señor Soria que de las campañas internas dentro del Partido Popular. Lo cual no quiere decir que no haya una guerra abierta, que la hay en este momento por la sucesión de Mariano Rajoy, pero mientras tanto Mariano Rajoy, como ha metido la cabeza como un avestruz en un agujero, pues entonces de momento todo parece señalar que se mantendrá como presidente de gobierno en las próximas elecciones del 26 de junio, si es que se celebran. En fin, bueno, esto es lo que a las portadas se refiere, con una última, la del comisario Maruenda. Dice hoy en portada: pánico en Ferraz al sorpaso de Podemos tras el fin del teatro. Las falsas expectativas del gobierno creadas por Sánchez desaniman a los socialistas. Rajoy decidirá ahora si llama al líder del PSOE si éste renuncia a ser presidente del Ejecutivo. Una fotografía de Pedro Sánchez con cara de malhumorado. Sánchez asume la realidad 4 meses después. En la imagen, ayer, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, con esa fotografía. Yo diría que hoy el Partido Socialista es una impresión, es una impresión que tengo y que es empírica y que es un poquito observando las inclinaciones de la gente, amigos, lo que se observa un poco, la tensión, ¿no? La tensión de los ciudadanos. Yo diría que el Partido Socialista le va a costar muchísimo, cree que acudir a esas elecciones puede no irle mal, porque las encuestas así lo están recogiendo, especialmente lo están recogiendo
algunas como Metroscopia, como el periódico El País. La impresión que yo tengo es que al PSOE le puede ir fatal en unas nuevas elecciones, porque no ha conseguido despejar, más bien al contrario, despejarse de Ciudadanos, con quien ha llegado a un pacto, y ni siquiera han sido capaces de escenificar una ruptura, ¿no? Así que yo creo que las expectativas para el PSOE son francamente malas. Pero en fin, lo veremos a ver. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Mónica Oltra ahora, en unos segundos. Si estás haciéndolo, si estás con nosotros, eres la resistencia y no estás solo. Hola. Mónica. Hola. Radiocable.com. Mónica Oltra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atender esta llamada, Mónica. Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque además, claro, siempre se pone de ejemplo, Podemos está sistemáticamente poniendo de ejemplo el gobierno a la valenciana como modelo a seguir en un eventual pacto, ¿no? Ante un eventual pacto. ¿Cómo está siendo la experiencia de ese gobierno a la valenciana? Bueno, pues está siendo una experiencia intensa, dura muchas veces, porque la verdad es que las instituciones nos las hemos encontrado saqueadas y un precedente de malos gobiernos, ¿no? De una gestión muy incompetente que bueno, que ahora hay que darle la vuelta a todo esto como un calcetín, pero también es una experiencia hermosa, porque cuando empiezas a ver que tus decisiones cambian y mejoran la vida de la gente, ¿no? Que las decisiones de un gobierno que bueno, que hemos puesto todo nuestro empeño en traer el cambio a esta comunidad, pues mejoran el día a día y facilitan a la gente, sobre todo a la gente más vulnerable, la gente que lo está pasando peor. Bueno, pues eso también te da satisfacción, ¿no? En ese sentido está siendo una experiencia hermosa. Y en términos de la convivencia de los dos partidos políticos, porque esa es una de las cosas que siempre se dice, claro, pero ¿cómo convivirían Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, ¿no? Al fin y al cabo hay en fin, dos formas ahí que se pueden... Bueno, pues nosotros lo que pusimos en marcha, que yo creo que es la fórmula de éxito, es lo que hemos llamado mestizaje, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no hay compartimentos estancos, que todos los escalones están mezclados. Es decir, si el conseller o la consellera es de uno de los partidos, el segundo escalón, inmediatamente después, el secretario autonómico, lo que vendría a ser un secretario de Estado, ¿no? Es del otro partido. Y los directores generales, que es el tercer escalón, también están mezclados. Esto significa que se genera un sentimiento corporativo de consellería, no de partido. Porque si lo que se hacen es compartimentos estancos, pues la batalla muchas veces entre consellerías, que a veces pasa, ¿no? Porque hay vasos comunicantes, hay espacios que se comparten o por los que se compite incluso, se convierte en una lucha de partidos. Y así no deja de ser un sentimiento solidario que se tiene en la propia consellería, de manera que las afinidades o las tensiones en un momento dado, que también las hay, para que vamos a negarlo, siempre las hay, en cualquier grupo humano las hay, más cuando tienes la responsabilidad de gobierno, ¿no? Bueno, pues se dan muchas veces independientemente de qué partido sea cada uno, ¿no? Y esto está bien porque hemos generado un sentimiento muy muy corporativo de gobierno, lo cual a veces incluso nos dificulta la competencia, por ejemplo, cuando llegaron las elecciones generales, ¿no? Que bueno, que costaba un poco, ¿no? Ponerse en la campaña a competir, porque realmente, bueno, está funcionando muy bien. Incluso a veces nos sorprende lo bien que está funcionando. Y cuando se dan esos choques, esas tensiones, ¿cómo se resuelven? Pues dialogando y cediendo y, bueno, y abriendo y cerrando debates, ¿no? Y está muy bien. La verdad es que está muy bien. Ya te digo, yo creo que algunos de nosotros estamos incluso sorprendidos porque pensábamos que podría haber más disfunciones. Normal. Venimos de culturas políticas distintas, de partidos distintos y de intereses partidistas distintos, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que está muy bien. Y los que nos ven desde fuera, los periodistas mismos, muchas veces se ve una complicidad entre los miembros del gobierno, que esto no, que es evidente, ¿no? Y que cuando hicimos el encuentro, el seminario en Morella, nos fuimos un fin de semana, nos encerramos, bueno, pues a trazar un poco la ruta de este semestre. A la salida los propios periodistas se sorprendían, ¿no? De la gran complicidad que se ve, ¿no? ¿Creéis que este modelo es reproducible a escala nacional y que todavía estaríamos a tiempo de llegar a ese escenario, que todavía sería posible?
Yo creo que sí, lo que pasa es que yo me tengo a lo mejor por muy esperanzada y optimista. Yo creo que sí, porque además esto también es algo que se trabaja, ¿eh? La confianza es algo que se trabaja con disciplina, con afectos, y trabajando los afectos y luego con una hoja de ruta muy clara, que es el programa político que se pacta. Claro que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero bueno, se pacta aquello en lo que estamos de acuerdo, incluso aquello en lo que no estamos de acuerdo, se pacta, digamos, pues la diferencia, ¿no? Y se dice, bueno, en esto somos diferentes, esto lo vamos a aparcar, ¿no? Y si en algún momento tenemos que abordarlo, bueno, veremos, ¿no? Pero en principio lo que nos une es esto y esta es nuestra hoja de ruta. Y yo creo que aquí se ha empezado por el tejado, se ha empezado hablando de aquello que nos diferencia, ¿no? En vez de empezar a hablar de aquello que nos une. Y no sé. Y aunque estemos en tiempo de descuento, ¿crees que es posible todavía un acuerdo? Sí, vamos, nosotros tuvimos el gobierno en 18 días, el pacto botánico lo tuvimos en 18 días, ¿eh? Y aquí ya hay un trabajo previo hecho, claro que se podría, si esto es al final sentarse, ponerle buena voluntad y que no, quiere decir que las cosas que hay que hacer están claras, ¿eh? Hay dos grandes temas: la emergencia social de las miles de personas que se han quedado por el camino en una gestión de la crisis que es un cambio de modelo y una desposesión de bienes y de derechos de la gente, digamos, sencilla y corriente, y una acumulación, por otro lado, de riquezas en ese 1% de la población. Este es un tema, rescatar a las personas que se han quedado por el camino en esta gestión de la crisis, la emergencia social, y el otro es el tema territorial en España. Esto es algo que hay que arreglar y, por lo tanto, bueno, esos dos grandes retos tienen una serie de parámetros y de objetivos que hay que ir cumpliendo, ¿no? Y no sé, yo no lo veo tan complicado. En el caso de que fuéramos en todo caso a elecciones, en ese caso, ¿vosotros volveríais a ir de la mano de Podemos? Bueno, esto es algo que tendrían que decidir nuestros órganos, ¿eh? Y nuestra. ¿Cómo dirías tú que están ahora mismo las tensiones o la temperatura? En principio estamos peleando para que no haya elecciones, ¿no? Nosotros aún estamos ahí en esa fase, ¿no? Si finalmente hay elecciones, bueno, esto lo decidiremos en nuestra organización y en nuestros equilibrios que tenemos en Compromís. En cualquier caso, yo sí que creo que si se repiten elecciones habría que ir a una plataforma más amplia incluso, ¿no? Y que cada voto cuente. Es decir, al final aquí hay 6 millones de votos que no tienen un reflejo en diputados con arreglo al nivel de voto, ¿no? Que son los votos de Podemos, Compromís e Izquierda Unida. Bueno, pues esto hay que hacerlo valer en diputados. Yo creo que hay que ir a una plataforma más amplia. ¿Más amplia te refieres con Izquierda Unida? Claro, y todo aquello que se pueda recoger, también experiencias locales, etcétera. ¿Por qué? Porque es que al final de los votos hay que hacerlos contar en diputados. Porque hay 6 millones de votos que tienen muchos menos diputados, claro, que otros votos, ¿no? Y es por la dispersión, claro. Bueno, hay un asunto, Mónica, que me ha llamado mucho la atención y teniendo la oportunidad de hablar contigo no quiero que lo dejemos pasar. Nosotros colocamos cada día el foco en los refugiados de una manera o de otra porque es una indignidad lo que está ocurriendo. Tú lo has denunciado sistemáticamente, has viajado allí y en los últimos días nos hemos encontrado con que has recibido una comunicación del gobierno, un escrito, anunciando acciones legales contra vosotros porque dice que habéis interferido en la política exterior por firmar en Grecia declaraciones de intenciones sobre refugiados. Esto es una cosa insólita. Absolutamente, ¿no? La verdad es que esta también es una de las razones por las que necesitamos un gobierno de España que sea aliado de las políticas que ponen en el centro a las personas. Porque mira, hemos eliminado el copago farmacéutico a pensionistas y a personas con discapacidad con rentas bajas. El gobierno de España lo ha recurrido. Hemos ampliado la sanidad universal a todos los habitantes. El gobierno central lo ha recurrido. Y hemos viajado a las islas griegas, a Leros y a Lesbos, y hemos firmado una declaración de intenciones que lo único que dice es, oiga, nosotros estamos dispuestos a acoger personas refugiadas en nuestro territorio, vamos a ver si convencemos a nuestros gobiernos centrales respectivos de este plan. Esto es lo que dice, que es una cosa absolutamente inocente, y entonces nos escribe el gobierno de España y nos amenaza con unas acciones legales cuando lo único que hicimos fue atender una llamada de SOS de las personas refugiadas y también de las personas que allí, de los gobernantes que allí están gestionando
la crisis humanitaria, donde cada día llegan miles de refugiados en esas pequeñas embarcaciones, en esas cáscaras de nuez que muchas veces se hunden por el camino y llegan huyendo de las bombas y del terror. Y nosotros, los gobernantes de allí, nos dijeron: tenéis que venir y tenéis que ver esto con vuestros propios ojos. De hecho, somos el único gobierno de la Unión Europea que ha ido a visitarlo y lo ha visto con sus propios ojos. Estoy convencida que si fuera algún gobernante más de la Unión Europea, quiero pensar que cambiarían su posición, ¿no? Entonces, nosotros no hemos invadido ninguna competencia, ni el derecho de asilo, ni nada de nada. Lo que hemos establecido dentro del ámbito de nuestras competencias es un marco de colaboración en cuanto a esto, en cuanto a las intenciones. Incluso hablamos de poder extender alguna colaboración en ámbitos culturales, en turismo, porque tenemos intereses compartidos, pero siempre en el ámbito de nuestras competencias, y esto fueron conversaciones que tuvimos que tampoco fueron más allá, pero que al final la consecuencia de esto sea que el gobierno de España, en funciones, con un ministro en funciones dimitido, además, porque esto ya es el acabose lo que está pasando, ¿no? Nos amenace con llevarnos a los tribunales por querer salvar la vida de personas que huyen de la guerra. Pues esto es que ya me parece de una indolencia y de una deshumanización que hemos llegado ya, vamos, al límite, yo creo. El gobierno se escuda en que las decisiones deben ser colegiadas con toda la Unión Europea. Se esconde detrás de eso, pero a la vista de esta carta, en realidad, ni ayuda ni deja ayudar. ¿Tú crees que hay falta de voluntad política o de verdad el gobierno tiene razón cuando dice que la culpa es de la descoordinación supraeuropea? Bueno, yo no es que crea que no hay voluntad política, es que lo afirmo. Es que en las reuniones que yo he estado con el gobierno de España, eso se ha evidenciado. La falta total de voluntad política. No quieren que vengan los refugiados aquí directamente. Por eso solo han venido 18 de los 16.000 que tenían que venir. Quiero decir, 18 personas. Y esto yo he sido testigo en reuniones y como digo, la indolencia y el poco interés con lo que esto se habla, incluso cómo despreciaban nuestro plan de acogida y nuestra red de municipios refugio, con un menosprecio, bueno, poco menos que humillante, ¿no? Y fíjate, yo pongo un ejemplo. Aquí, para cerrar las fronteras, ¿verdad? Porque además nos pilló allí, nosotros nos pilló en Leros el cierre de fronteras, en el Egeo Sur, ¿vale? Que aquello sacudió toda Grecia porque claro, era el preludio de lo que ahora está pasando en Idomeni, ¿no? Que era el cierre de las fronteras balcánicas, y es que todas las personas que entran por las islas y luego se les lleva al puerto del Pireo y quieren seguir ruta para el norte, se iban a quedar estancadas en Idomeni, como efectivamente ha pasado. Bueno, pues el cierre de fronteras lo deciden los países unilateralmente, independientemente de lo que digan las instituciones europeas. Es decir, que para dejarlos fuera, para gasearlos en la frontera, no necesitan el permiso de la Unión Europea, pero para acogerlos sí, no. Oiga, aquí los estados siguen teniendo soberanía y la usan cuando quieren cerrar fronteras y cuando los gasean y les caen las alambradas en la cara. Y sin embargo, cuando queremos acoger 11 comunidades autónomas que hemos firmado en una declaración común, que queremos que el gobierno de España, 11 comunidades autónomas, que se dice pronto, que es la mayoría de la población española, que queremos que se cambie la política de asilo, que queremos que vengan y que queremos acogerlos y que estamos preparados, porque al fin y al cabo los que asumimos la acogida somos las comunidades autónomas. Asumimos la acogida en cuanto a techo, sanidad, escolarizar a los niños, atenderlos desde el punto de vista lingüístico, integrarlos laboralmente en nuestra sociedad, etcétera. Es decir, cuando las comunidades tenemos planes de acogida y lo único que necesitamos es que el gobierno central nos deje, que no le estamos pidiendo nada más que la autorización. Pues Mónica Oltra, Mónica, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias. Buena suerte a vosotros también. Buenos días. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia
hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y es tiempo de la agenda de la cafetera. Sabéis que hacemos una distinción entre la agenda setting, con el que damos comienzo al programa, la agenda de interés sobre el que colocan el foco los grandes medios de comunicación y donde siempre decimos, donde habita el ruido también, donde nos encontramos las declaraciones grandilocuentes, altisonantes, los choques retóricos, en fin. Y después entramos en la agenda de la cafetera, donde habita el sosiego. Y aquí, con algunos mensajes que vamos recibiendo en el 627-002-002. Hay un WhatsApp allí, podéis enviar vuestras notas de audio y las vamos escuchando a lo largo del programa, pero entendemos que este espacio de la agenda de la cafetera se presta bastante bien a esto. Buenos días, Mary. Buenos días, Fernando. Respecto a lo que ha comentado Mónica Oltra, de ir de la mano con Podemos e Izquierda Unida, pienso que es lo que demandamos la mayoría de los que votamos a esos partidos, ¿no? Yo creo que es lo que cuando depositamos nuestras papeletas en la urna estamos deseando. Si está ese encuentro, ¿no? Y bueno, pues creo que es una responsabilidad de Garzón y de Pablo Iglesias, ¿no? El intentar llegar a ese pacto y esperemos que ocurra así. Venga, besos, chao. Yo te diré que, Rafa, creo que es muy difícil que eso ocurra. Porque a pesar de que escuchamos aquí a Tania Sánchez esta misma semana cuando le preguntábamos, Tania Sánchez decía que ella abogaba por algún tipo de encuentro con Alberto Garzón, pero volvemos a estar en las mismas, con personas y no con siglas, no bajo un paraguas de siglas y demás. No, es verdad que Mónica Oltra hoy decía algo, ya vemos que algunas de las confluencias sí abogan por llegar a algún tipo de acuerdo más amplio con Izquierda Unida, pero yo, Rafa, lo veo muy, muy difícil, porque son dos organizaciones que difícilmente se van a poder entender, porque han chocado en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, en todo caso. A través de este hashtag de la cafetera Mónica Oltra, almohadilla la cafetera Mónica Oltra, también nos estáis haciendo llegar vuestras noticias que va recogiendo María para esta agenda de la cafetera. Sí, Celsius Pictor nos criticaba una noticia de la que era protagonista Feijóo. Criticaba que Feijóo hubiera culpado este lunes a los médicos de que los fármacos de la hepatitis C no llegasen a algunos pacientes gallegos y estos acabasen falleciendo. Según informaba el diario, Feijóo dijo textualmente: por 2 o 3 pacientes no me parece lógico relacionar esas denuncias con la austeridad. Y así respondía este presidente a la denuncia de la Fiscalía que había acusado a 2 altos cargos de su gobierno de homicidio por imprudencia y prevaricación. Con esto vinculaban que no se hubiese dado las ayudas a pacientes gallegos con el hecho de la austeridad y posible prevaricación administrativa y homicidio por imprudencia. Ángel Trianero nos decía: hay que seguir peleando muy duro para evitarlos. Con esto se refería a una noticia que nos enlazaba que aseguraba que los accidentes laborales aumentaron por segundo año consecutivo al subir un 5,8% en 2015. La mayor parte se produjeron en el sector servicios, sin embargo, el aumento más significativo ha sido en agricultura, y esta noticia la podéis encontrar en el diario Infolibre. Luego, Guillem Salazar nos decía: supongo que la agenda de la cafetera dará buena cuenta de las movilizaciones de la PH.
Y aquí lo comentaremos dentro del poco tiempo que podamos tener, pero lo señalaremos. Quienes no lo conozcáis, es con motivo de que ayer fue trending topic el hashtag LaPH al PP, y esto fue porque la plataforma de afectados por la hipoteca se manifestó en las sedes del PP de varias regiones de España. Lo hacían con el lema "La ley 24 de la PAH no se toca", y así lo expresaban porque estaban en desacuerdo de que el Partido Popular pudiese llegar a tumbar esta ley, que dicen es una ley de emergencia habitacional y cortes de suministros, llevándola al Tribunal Constitucional antes de que finalice abril. Entonces quieren evitar esta actuación por parte del Partido Popular. Y para finalizar, decía Alicia Marea, seguimos igual. Otra mujer asesinada en Salamanca. Con estas palabras nos decía Alicia Marea que quiere poner el foco en esta información, nosotros también, y nos lanza una información del diario del pasado domingo de que una mujer había denunciado sufrir violencia machista y aún así fue asesinada en Salamanca. Y desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, queremos reivindicarlo, queremos decir que ni una más, y que intentaremos seguir informando sobre todas estas atrocidades. Lo ganador que hace el médico para cuidar a la gente que está malita, a los que estén enfermos. ¡México! Porque son superhéroes. Porque sí, son superhéroes. ¡México! Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo demás lo que es el médico. Fernando, lo de miembra suena fatal, pero fatal. De la misma forma que él puede ser una persona, ella puede ser un miembro. No sé, prefiero cuando hablas solo en femenino, me parece mucho más lógico. Un abrazo. Bueno, comprenderás que a estas alturas de mi vida conozco la norma gramática. Y si lo hago es porque lo hago con total y absoluta conciencia de lo que estoy haciendo. Así que miembros y miembras. Pero en todo caso, y lo hago con un poco de retranca y de mala leche, para aquellos que les moleste. Pero ya sé que tú no lo haces por eso, que no te molesta por el hecho en sí, sino que te molesta por que te suena mal. Pero en todo caso te voy a dar una recomendación. Las críticas con cariño son siempre mejor recibidas. Siempre. Bueno, y ahora sí vamos a ver las portadas de los digitales, porque en esta agenda paralela, en esta agenda de la resistencia también, nos encontramos con otros titulares, otros enfoques, otros lugares donde los medios digitales son espacios informativos en los que ponen su insistencia, ponen su interés, y nos encontramos noticias que si no hubiera sido por muchos de ellos, probablemente no habrían llegado a los tribunales siquiera. Por ejemplo, el patrimonio del expresidente madrileño. Infolibre, en su portada, González declara a la jueza que no sabía que su mujer alquiló el ático a una empresa de Delaware. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La mano derecha de Esperanza Aguirre terminó ayer declarando ante la juez de Estepona, gracias a las investigaciones de numerosos medios de comunicación que han estado insistiendo, entre ellos Infolibre, que han estado insistiendo en que se observe jurídicamente el asunto de este inmueble que tiene de gran lujo en Estepona. Bueno, inmueble que alquiló su mujer en el 2008 a una sociedad inscrita en el estado de Delaware. Lourdes Cabero, por su parte, aseguró que desde un principio supo que la dueña del dúplex era la firma Offshore. Dice Infolibre.es. Ayer efectivamente fue a los tribunales, acudió a los tribunales y después inmediatamente le rodearon los medios de comunicación y allí le preguntaron
por las irregularidades que giran en torno a todo este caso. No hay nada ilegal, yo no he hecho nunca nada ilegal, alquilé una casa, pagué claramente mis alquileres por transferencia bancaria, después compré una casa con cargo a un crédito bancario a la indemnización de mi mujer, no he tenido nunca ninguna relación con ninguna empresa ni ninguna cuenta fuera, y por lo tanto todo lo que se ha dicho es mentira, jamás he querido paralizar nada de ninguna investigación de nada porque no la había, como ya señaló el ministro del Interior en su día, y por lo tanto creo que ha quedado muy claro que toda mi actuación en este asunto ha sido legal y clara. Clarísimo, ha quedado clarísimo. Vamos a ir viendo Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, que se dedicaba al asedio de los periodistas. Yo recuerdo que estuvo persiguiendo jurídicamente a Pilar Velasco, la periodista de investigación de la SER, en cuanto empezó a denunciar alguno de los movimientos de la Comunidad de Madrid. Bueno, es una cosa insólita. Veremos a ver qué recorrido tiene esto, pero desde luego poco a poco se ha ido destapando, día tras día se ha ido destapando más y más irregularidades, más y más asuntos sospechosos en torno al ático de Ignacio González, que hay quien atribuye a un pago por una gran operación urbanística. Así que veremos a ver en qué se concreta en el ámbito jurídico. Dice también las consecuencias provisionales de los papeles de Panamá: 11 dimisiones, un cese y una huida. La investigación ha puesto en el punto de mira a cientos de personas influyentes en todo el mundo por su vinculación con empresas opacas ubicadas en paraísos fiscales, dice Infolibre. El diario.es: el presidente de la empresa pública IFEMA cargó en 4 años 290 comidas en sus restaurantes de lujo. Luis Eduardo Cortés gastó 48.000 euros en Jockey Club, una media de 166 euros por ágape. Cortés admite que puede haberse equivocado, pero justifica hacerlo en sus restaurantes porque yo tenía mucho ganado a favor de IFEMA, dijo Cortés. Lamarea.com: no sabemos quién es el enemigo. Los obreros de antes sí lo tenían claro. El periodista y cineasta hispano-francés Joseph Gordillo presenta Brumaire, una película documental sobre el cierre de la última mina de carbón francesa y los efectos devastadores en la generación de los hijos de aquellos obreros. Una historia que lleva su portada Lamarea.com junto a otros temas. Las bases de Podemos dan un no rotundo al pacto Sánchez-Rivera y Máxima Acuña, premiada por defender sus tierras frente al extractivismo. El premio a esta agricultora pretende reconocer y destacar la lucha de las comunidades campesinas por mantener su estilo de vida tradicional y sus hogares frente a la lógica extractivista. Y en la portada de Público.es: 5 litigios en los que las empresas podrían lograr compensaciones millonarias con el TTIP. Bruselas dice que su sistema de tribunales privados garantiza el derecho a regular de los estados y asegura que dará menos privilegios a las compañías, pero un estudio desmonta esta versión. Y también el juez decreta prisión para los dirigentes de Manos Limpias y de Ausbank. También hablaremos de lo que está ocurriendo en Brasil en cuanto podamos concretar algo más esa información, pero sabéis que dice la presidenta brasileña que se prepara para defender su mandato ante el Senado y dice Público: Dilma confiesa sentirse triste, pero sostiene que derrotará al golpe de Estado que están viviendo. También el Congreso de Brasil aprueba el cese de Rousseff por Dios y la familia. Y por último, el Confidencial.com: Banderas, que no Banderas el actor, sino Barderas, el amigo de Felipe González. Dice Barderas, amigo íntimo de Felipe y vinculado a los ERE, gestionó 50 offshore. Una persona políticamente expuesta porque es amigo íntimo de Felipe González. Con esas palabras, un empleado del Departamento de Control de Clientes del despacho panameño Mossack Fonseca explicaba quién era Jesús Barderas, que según el Confidencial.com gestionó 50 sociedades offshore. Por si hay alguien que le discuta el liderazgo a Rajoy, pues nada, pues Hacienda va por Aznar
para tenerlo entretenido, pero ¿qué le estarán preparando a la lideresa? A lo mejor un Panamá. Hola Fernando, Resistencia Cafetera, buenos días. Estoy haciendo espaguetis, que sé que estas cosas te gustan. Ay, has estado muy grande. ¿Te ha entrado hambre, Mary? Sí, jope, me imagino unos espaguetis. Hoy has madrugado mucho, hoy ha venido Sí, muy... hoy me he levantado a las 6 de la mañana. Estaba soñando con bases de datos, una cosa muy friki. Oye, ayer estuviste de visita en el lab de Televisión Española, ¿no? Sí, estuvimos allí, que fuimos los compañeros del máster, y la verdad que una pasada. Es una parte de Televisión Española que se dedican a eso, a la innovación, a revolucionar un poco, ¿no?, la forma de contenidos, y es súper interesante. Yo sé porque estaba Fran Llorente por allí. Está vinculado a algunos de los proyectos de innovación que se están sacando, como le apartaron de la primera línea informativa, pero está haciendo algunos proyectos, María, alucinantes. Y no sé si el resto de los oyentes, si habéis tenido oportunidad de ver algunos, pero por ejemplo, hay algún capítulo de... ¿Cómo se llama? Esta del tiempo. El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. Algún capítulo del Ministerio del Tiempo que se puede ver con gafas de realidad virtual y que te metes dentro de los escenarios. Sí, incluso hay un cortometraje, ahora mismo hay una serie que se llama El Caso, y han hecho un cortometraje que es como si tú estuvieses hablando directamente con los personajes, ¿no? Como si tú te hubieses introducido en la historia. Son cosas realmente interesantes. Si os metéis en Twitter, es Lab RTVE, lo buscáis y os aparecerá. Y la verdad que tiene contenidos fascinantes. América estuvo ahí haciendo espionaje industrial. No, que es una broma que está en el marco del máster que está haciendo, y entonces pues hace visitas y cosas así. Pero, en fin. Buenos días, Resistencia. Sorprende mucho lo de Manos Limpias, que era algo que todos podíamos intuir, que se dedicasen a la acusación por amor al arte, pues parecía bastante curioso. Pero no deja de sorprender que Manos Limpias esté ahora mismo con todo el foco puesto y se le quiera quitar a la Casa Real todo lo que se ha estado acusando. Porque una cosa es la maldad del falso sindicato y otra cosa muy distinta es si las acusaciones han sido ciertas o no. Y me parece que ambas cosas son ciertas. Ya esto es algo sobre lo que todo el mundo coloca el foco en estos días, ¿no? Hay quien lo atribuye a los servicios secretos españoles. Dicen, pues se han puesto en marcha para solucionar el caso de la infanta. Pero claro, es verdad que no se lo han debido poner muy difícil. Es verdad que, independientemente de esto que dices, y que es verdad que hay una sospecha generalizada de que aquí se ha tratado de resolver el caso de la infanta, pero es que sea Manos Limpias quien haya encabezado ese juicio, pues no hace que no sea muy difícil desarmarlo. Ahora bien, yo por eso insisto, si de verdad algunos medios de comunicación anhelaban la justicia, han estado alimentando a Manos Limpias sistemáticamente, dándoles un protagonismo en absoluto merecido, y lo que han hecho es que otras acusaciones particulares y otras posibles acusaciones pues hayan quedado al margen de este asunto, ¿no? En fin, pero bueno, responsabilidad en todo caso, a nadie se le escapa que es de Manos Limpias, más allá del resto, ¿no? Bueno, y como veo aquí que está en menudo tiarro y está pasándolo fatal y hay un debate aquí, se pone Pelusón y Rojo cabreado y están todos que si ¿por qué no hemos escuchado todavía a Tenes y qué es lo que está pasando en este programa? Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente. Buenos días, Fernando. De estos dos cargos de Podemos que han dimitido por los papeles de Panamá, ¿cuánto hablamos? Ah, no, perdón, que son de Ciudadanos. Nada, no he dicho nada, no hablemos nunca de ellos. Puedes seguirnos en la red. Está bien, efectivamente, cuando has dicho de Podemos, digo, no son de Podemos, son de Ciudadanos. Y efectivamente he visto que era una ironía. Pero está bien que coloques el foco, porque efectivamente hemos visto que apenas se ha producido silencio. También es verdad que han dimitido inmediatamente. Que nos hemos encontrado como a José Manuel Soria, el asedio en los medios ha tenido que ser brutal y es un ministro.
que otras personas que están relacionadas con la política. Ahora, tienes razón en una cosa, no me quiero ni imaginar, ya lo dije en Infolibre el viernes, no me quiero ni imaginar qué habría ocurrido en este país si una sociedad offshore hubiera sido descubierta con la titularidad de alguien de Podemos. No me quiero imaginar la que se habría montado. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera. A ver, maese, me has hecho parar y me pillas en carretera. ¿Qué tiene que ver que sean unas personas cojonudas, que no lo dudo, suscribo, y hasta les invito a una ronda de lo que sea, con que esa canción en particular sea un ñordo inaguantable? Hay un rincón donde importa lo que... Creías que no te iba a escuchar, menudo tiarro. Es una radio diferente. Bueno, pues así nos vamos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana volvemos, mañana más. Gracias, de nuevo, a todos los miembros de la Resistencia. Si estás escuchando esto, no estás solo. Adiós. Adiós, Mary. Adiós a todos. Radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café.